Muy bien, vamos ahora con la segunda conferencia magistral. Vamos a tener la conferencia Transición Demográfica, las cifras del envejecimiento. Estará con nosotros Piedad Urdinola, ella es la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para contarnos entonces esas cifras. Doctora Piedad, bienvenida, la recibimos también con un fuerte aplauso. Bienvenida. Muy buenos días para todos y todas las personas que se encuentran hoy en este auditorio y quienes están siguiendo el evento por canales virtuales. Antes de comenzar, quisiera agradecer a todos los organizadores y a la mención esta mañana a Corfi Colombiana por el trabajo que hacemos desde el DANE. La producción estadística como un bien público es nuestro trabajo, es nuestro deber y como servidores públicos, para mí es fundamental que esta información esté en manos de todas y todas las personas que puedan utilizarla y precisamente para la charla que tenemos en el día de hoy es una herramienta fundamental que nos va a ayudar a prepararnos para esta etapa del envejecimiento, que como ya lo he mencionado en muchas otras charlas y muchos otros eventos, desde mi vida pasada como profesora de la Universidad Nacional en Demografía, pues el envejecimiento yo no lo veo como un problema. El envejecimiento es un premio que se han ganado las sociedades después de haber hecho inversiones muy grandes en educación, en salud, en infraestructura, tecnología, medicina, etcétera, 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 que hacen que ganemos estos años de más. Pero ese premio, como bien nos lo decía el anterior expositor, pues tiene que ser completo. No va a ser completo y no lo vamos a poder disfrutar todas las personas si cuando lleguemos a esas edades avanzadas no vamos a tener la suficiente salud, recursos necesarios para poder vivir y precisamente pues hacia allá va esta presentación, que podamos revisar las cifras que tenemos en el país para prepararnos para este gran reto. Dos retos globales, no solamente para el caso colombiano: el envejecimiento de la población y el cambio climático. La pandemia solo fue un abrebocas de lo que nos viene a toda la humanidad. Tendremos de nuevo que trabajar en equipo y como un globo completo para poder superar estos dos grandes retos. Esto no es exclusivo del caso colombiano, esto es un proceso que sufren absolutamente todas las poblaciones humanas. No hay una sola población humana que se escape a la transición demográfica, ninguna, ni siquiera las poblaciones aborígenes de ningún país. Es un proceso que atraviesan absolutamente todas las poblaciones y de allí que lleguemos al envejecimiento, que es un efecto de esa transición demográfica. ¿Qué es la transición? Rápidamente, pasar de estados por los cuales vivió la humanidad durante toda su historia de alta natalidad y alta longevidad a baja fecundidad y baja mortalidad. Entonces, ese proceso se da de nuevo una vez más, nos lo explicaba el amigo Nottenstein en 1942, porque llega la modernidad. Él lo escribió así, de esa manera. Hoy en día entendemos ya esa modernidad precisamente como esas grandes inversiones de las que hablaba hace un momento. Por eso es que ninguna sociedad ni ninguna población se escapa de ella. Y por eso es que hacerla o devolverla, volver a esos estados de alta fecundidad y alta mortalidad es imposible. Una vez nuestras sociedades avanzan, ya nadie se quiere devolver. Ya aquí, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes quién quiere vivir sin la medicina moderna, quién quiere vivir sin acueducto, alcantarillado, internet, electricidad, ninguno. Ya ninguna sociedad se va a devolver. Y acarrea un montón de cambios sociales, de la misma manera. Si le pregunto yo aquí a cualquiera de las mujeres quisieran vivir en, así fuera el país más avanzado, la Inglaterra del siglo XIX, no, gracias, ¿no? O sea, tenemos muchísimos más derechos y muchas más cosas que podemos vivir en esta época. Bien, entonces rápidamente vamos a hablar de estas herramientas que están de nueva disposición desde la página web del DANE, www.dane.gov.co, para que cualquiera de ustedes pueda acceder a esta información. Información de mortalidad. Estudiar la mortalidad va a ser fundamental, poder tener las proyecciones de mortalidad nos van a dar herramientas suficientes para poder entender qué se nos viene y prepararnos en este momento de envejecimiento demográfico.
Fecundidad es otro de los elementos claves. Tenemos, como ustedes bien lo mencionan allá, y también agradezco que utilicen las cifras del DANE, la caída en la fecundidad que se viene dando en el país desde los 70s. Para 2015 ya alcanzamos la tasa de fecundidad de reemplazo y esa caída se profundiza con el COVID. El COVID es un gran choque demográfico, es un choque a la mortalidad y como cualquier choque demográfico, pues también afecta a las otras variables demográficas. Podemos resumirlo también en la esperanza de vida. La esperanza de vida usualmente la medimos al nacer, la mayoría de la gente la tiene en sus cabezas, pero la podemos medir a cualquier edad y de nuevo se junta a esta mortalidad. La composición poblacional, la pirámide. Entonces, ¿cómo estamos en realidad? ¿Cuánta gente hay en cada uno de los grupos etarios? Y lo que esto implica para el envejecimiento. Y una herramienta muy novedosa que son las cuentas nacionales de transferencia. Estas son unas metodologías que se inventaron un par de profesores, Ronald Lee de Berkeley y Andy Mason de la Universidad de Hawái en el año 2001. Se vuelven una metodología de Naciones Unidas en 2014 y desde Colombia ya estamos presentando esa información, ya la estamos produciendo. Segundo país que las produce de manera oficial, primero en América Latina, cuentas nacionales de transferencias y de transferencia de tiempo. ¿Qué es esto? Es ponerle un perfil demográfico al PIB, en hiperresumen. Y esto nos permite ponerle platica al bono demográfico, poder entender en cifras económicas cuánto cuesta o aporta el bono demográfico. Bien, entonces comencemos. Aquí tenemos entonces las tasas de mortalidad total por 1000 habitantes. Claramente pues vemos allí los efectos del COVID, el aumento en la mortalidad en un proceso, en unas tasas que van lentamente creciendo, de 4,7 en 2015 hasta 5,2 para 2024, que son cifras preliminares. Esto es natural que sucedan estas tasas brutas de mortalidad. Es que está empeorando la salud. No, no está empeorando la salud, es que nos estamos envejeciendo. Ya vamos a ver, cuando vemos toda la mortalidad a través de las edades que vamos mejorando a través del tiempo, pero este es un efecto precisamente del envejecimiento. Las tasas brutas, que así se llaman porque son bruticas de mortalidad, pues nos van mostrando esto. No tienen en cuenta esa composición poblacional, pero sí nos dan un resumen muy rápido. A la derecha y en las barras grises ven la tasa de mortalidad en adultos mayores de 60 años o más y precisamente pues aquí reflejamos ese efecto del envejecimiento y claramente lo que fue el COVID. Recordemos que el COVID es una enfermedad que afecta sobre todo a las personas mayores y dentro de las personas mayores más a los hombres que a las mujeres. Entonces aquí claramente pues vemos esos efectos de lo terrible que es una pandemia y lo que nos costó en el país en vidas humanas el COVID. ¿Qué otros efectos tuvo? Pues tuvo también efectos sobre las probabilidades de morir incluso antes del primer año de vida por cada 1000 nacidos vivos por sexo. Entonces la línea roja que está por encima, es decir, esa probabilidad es mayor para los hombres que para las mujeres por unos niveles altos. Entonces, tal como nos lo explicaba el doctor hace un momento, las mujeres sobrevivimos más que los hombres a todas las edades, incluso al nacer, incluso en el útero materno. Entonces tenemos una composición biológica que nos hace más fuertes, más resistentes y por eso sobrevivimos más que los hombres. Esto sucede no solamente en los humanos, sucede en todos los mamíferos e incluso en todas las aves. Entonces, la naturaleza, la evolución, el universo, Dios, quien ustedes crean, pues hace que esos sexos en estas especies, que son los que traen la vida, sean más fuertes y más resistentes. Es como una compensación que hace la naturaleza. Por eso nacen más hombres que mujeres, porque después la naturaleza va a compensar a lo largo de la vida y pues esto lo vemos desde el primer año antes de vida. Claramente pues allí vemos también incluso efectos que estamos viendo ya de lo que fue la pandemia. Cuando revisamos entonces aquí en el caso colombiano las probabilidades de morir por sexo, hay otro evento que es muy particular del caso colombiano. Ahí la gráfica está un poco achatada, está en edades que son edades quinquenales, excepto la primera edad en la que partimos. Precisamente los humanos nacemos muy débiles, la mayoría mueren en el primer año de vida, incluso esa sobremortalidad se extiende hasta los 5 primeros años de vida. Pero en el caso colombiano ustedes ven ahí una jorobita, ahí tenemos precisamente, bueno, no refleja, pero ustedes ven ahí como una bomba encima de la línea gris. Eso es lo que conocemos como la sobremortalidad masculina.
que en el caso colombiano desafortunadamente se explica sobre todo por causas externas, de esas causas no naturales, los homicidios. Es un efecto que venimos arrastrando desde los 70, finales de los 70, en los cuales vemos ese exceso o sobremortalidad masculina, y eso es muy peculiar del caso colombiano. Algunos otros países latinoamericanos que también ya están sufriendo de esta epidemia de la violencia, pues empiezan a verlo, a volverse persistente también en sus cifras, pero Colombia lleva décadas arrastrando eso. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que todo lo que nos explicaba el doc hace un momentico se intensifica. Porque imagínense ustedes que estamos perdiendo muchísimos hombres a esas edades, como lo ven ustedes ahí, entre 15 y 50 años. Entonces el envejecimiento sobre lo femenino en Colombia es aún más femenino. Y ya lo vamos a ver ahorita, las esperanzas de vida al nacer tienen siempre esta brecha entre hombres y mujeres, y en el caso colombiano se amplían. Entonces esto es muy particular del caso colombiano y nos debe ayudar también a prepararnos precisamente. Una y otra vez más, el conflicto no trae nada bueno, las guerras no traen nada bueno, y en este caso pues lo que estamos viendo en el caso colombiano es que tenemos miles de vidas de hombres jóvenes que podrían ser muy productivas, que podrían estar afectando y que sin duda alguna pues generan estas brechas de género que se profundizan en la demografía del país. Bien, ahí ven ustedes entonces también dos probabilidades para que ustedes entiendan un poco la diferencia. Probabilidad de morir a los 20 y 24 años, la diferencia entre hombres y mujeres es 3 veces entre 20 y 24 años y casi lo mismo entre 25 y 29 años. Así de profunda es la diferencia entre hombres y mujeres, y pues aquí es gente absolutamente joven, con toda y plena la salud. Es sencillamente un efecto del conflicto colombiano. Siguiente, porfa, si me pueden ayudar, que falló el control. Bien. El otro efecto, nacimientos y tasas de natalidad. Una vez más, ya desde 2015 habíamos alcanzado las tasas de fecundidad de reemplazo. ¿Qué quiere decir una tasa de fecundidad de reemplazo? Para producir un bebé se necesitan 2 humanos, un hombre y una mujer. Entonces las tasas de fecundidad de reemplazo son de al menos de 2.0. Pero resulta que no todo el mundo sobrevive, como ya lo vimos, hay unas probabilidades de morir y no todo el mundo sobrevive hasta la edad reproductiva. Entonces, dependiendo de los patrones de mortalidad de cada país, esas tasas de fecundidad de reemplazo van desde 2.1 hasta incluso 3.1 puede llegar a ser. En el caso colombiano, en este momento están alrededor de 2.2, 2.1. Colombia alcanzó esa tasa de fecundidad de reemplazo de 2.2 en 2015. Entonces, este imaginario que tenemos de que los colombianos tienen muchos bebés, familias grandes, extensas, hace mucho tiempo no es así, ¿no? Esto dejó de ser hace muchísimos años. Ya para 2015, entonces vemos ya estos nacimientos y esta tasa de natalidad. Arriba ven ustedes las cifras en volúmenes, ya estaban incluso por debajo de los 700,000 para 2015 y ya tenemos las cifras récord para este 2024. También aquí pues una cuña, recordarles a ustedes que la producción de estadísticas vitales en Colombia en los últimos años ha mejorado de manera notable. Para cuando llegamos a esta administración en 2022, la brecha de producción de las cifras de vitales era de 2 años y 2 meses, hoy en día es de 9 meses. Ya llegamos al estándar de oro en la producción. Lo hacemos mejor que cualquier país en las Américas, incluyendo Canadá y Estados Unidos, y estamos a nivel de Alemania. Entonces, por eso ya les puedo presentar esas cifras de 2024 de manera preliminar y ya vamos a tener ruedas de prensa cada 6 meses con esta información mucho más oportuna. Entonces, como ven ahí ustedes, llegamos a un mínimo histórico, 445.011 nacimientos, que implican una tasa de natalidad otra vez cruda bruta de 8.4. La caída de la fecundidad ya se venía dando, solo que venía pues a un ritmo como sucede típicamente. Esa era una línea que era con una inclinación muy pequeña y esa pendiente se profundiza. ¿Se profundiza cuándo? Después del COVID. El COVID vino a profundizar la caída de la natalidad en varios países, en Colombia, Brasil, en México también. Entonces tampoco es exclusivo del caso colombiano, solamente que pues lo estamos viendo mucho más rápido. A raíz de eso estamos generando nuevas proyecciones de población porque esta caída tan rápida nadie fue capaz de predecirla, era muy difícil. De nuevo, las implicaciones del COVID pues las íbamos viendo día a día
Y la noticia aquí también es que a finales de este mes van a estar disponibles las nuevas proyecciones de población en nuestra página web del DANE, incorporando precisamente esas nuevas tendencias que tenemos en la fecundidad. Las proyecciones de población, una vez la mortalidad se estabiliza, empiezan a depender muchísimo de la fecundidad y en los países con alta migración de la migración. Y también lo he dicho una y otra vez. Para este siglo, para el siglo XXI, la gran fuerza demográfica es la migración. En el siglo XVIII fue la mortalidad, en el siglo XX, XVIII y XIX, en el siglo XX la natalidad y en el siglo XXI es la migración. Esta va a ser la gran fuerza demográfica. Vemos entonces aquí las tasas globales de fecundidad que nos están diciendo estas tasas. Este es el número promedio de hijos que tendría una mujer si al final de su vida reproductiva persigue las mismas tendencias de fecundidad que hoy estamos observando. Pasan de 1,7 en 2015 a 1,1. Una de las más bajas ya en la región, una de las más bajas incluso en Occidente y por supuesto en el mundo. Entonces lo que estamos encontrando es precisamente que ya esa caída en la fecundidad que veníamos observando desde hace más de 3 décadas se profundiza de nuevo con el COVID. Pero Colombia es un país de regiones. Y lo que sucede en el total nacional no sucede de la misma manera a través de todas las regiones. Cuando observamos lo que sucede a través de los departamentos, pues vamos a ver unos más envejecidos y otros más rejuvenecidos. Tenemos entonces que aquellos que son de frontera tienden a ser más rejuvenecidos y aquellos que están más concentrados en el centro, pero en realidad no son solo los del centro, sino todos los andinos son los más envejecidos. Fíjense Nariño. Nariño es uno de esos departamentos que es de frontera, pero es andino. Si bien tenemos también una proporción importante de población indígena, de población afrodescendiente, raizal y palenquera, pues tenemos que Nariño ya tiene unas tasas que son muy, muy bajas y está mucho más envejecido. Entonces, no solamente es que sean de frontera, sino que tengan esta composición etnográfica diferencial también, lo que hace que tengan esta diferenciación y sean más rejuvenecidos. Mientras que todos los que nos encontramos en la zona andina, pues ya hemos envejecido. Los más envejecidos, los departamentos de la zona cafetera, otra vez, este imaginario, los paisas con familias de 20 hijos, pues hace muchísimo tiempo no es así. Y Bogotá, son de las zonas más envejecidas en el país, mientras que como ustedes lo ven ahí, Guainía, Guajira, Amazonas, Vaupés, San Andrés, todavía son departamentos mucho más rejuvenecidos. Algo muy interesante y muy particular también de la demografía colombiana. Ya tenemos algo muy especial, esas brechas y esa sobremortalidad de los jóvenes, sobre todo en los hombres jóvenes, es muy particular del caso colombiano. Ahora las tasas específicas de fecundidad. En Colombia se recolectan desde la edad de 10 años, que es la que ustedes ven ahí. Ahí ven ustedes los años 2015, 20, 23 y 24, solamente para que se den una idea de lo que pasó en 5 años y luego lo que pasó en un solo año, 23 y 24. Tristemente, y en el Código Legal colombiano pues está tipificado de esa manera, no debería haber ninguna niña de 10 a 14 teniendo hijos y los hay en el país. Esa es la tristeza y esa es la razón por la cual recogemos estas cifras que de nuevo están disponibles en nuestra página web. La buena noticia es que viene cayendo. ¿A cuánto debería caer? A 0. De nuevo, eso debería ser una cifra de 0. Pero la buena noticia es que viene cayendo desde 3,1 a 1,6. O sea, hemos bajado prácticamente a la mitad esa tasa específica de fecundidad. Y esta otra curiosidad, la fecundidad adolescente. Desde que tenemos cifras confiables de fecundidad adolescente, en 1986, solo las vimos crecer hasta el 2015. Y es solo hasta 2015 que empieza a quebrarse muy tímidamente esa fecundidad adolescente. Sin embargo, la totalidad de la fecundidad, que como les mostraba en una diapositiva anterior y que es el área bajo esta curva, caía, caía y caía. Esto es raro. En la mayoría de países la transición demográfica se da una caída permanente en todas las edades de tal manera que esa área o la tasa global de fecundidad cae para todos a la vez. Esto solo sucedió en algunos países latinoamericanos y en particular en Colombia. Entonces ya son 2 cosas particulares de la demografía colombiana.
A pesar de que la fecundidad total venía cayendo, la adolescente siguió creciendo y creció por mucho tiempo, de nuevo, desde mediados de los 80 hasta 2015, solo ahí empieza a darse el quiebre y como ya lo ven ustedes, pues ahora sí vemos una tendencia clara en la caída de la fecundidad, los últimos 2 años así lo demuestran y esto también es muy importante. Porque si bien la fecundidad adolescente se da en las niñas y adolescentes de todo el país, de todos los estratos, de todos los niveles educacionales, el grueso se concentraba en niñas de los hogares socioeconómicamente más desaventajados. Entonces, que estemos superando esa tasa de fecundidad adolescente alta, pues está mostrando también que el país está haciendo avances enormes en materia socioeconómica. Bien, para el resto de edades lo que estamos viendo es que está cayendo esa fecundidad, pero ahora sí estamos viendo lo que sucedió en casi todos los países que ya se envejecieron, que se está también envejeciendo la maternidad. Se llama posponer la maternidad en la mayoría de países y por eso es una anomalía que tuviéramos esa fecundidad adolescente tan alta. Lo que pasa es que cuando caía la fecundidad también se iba corriendo en las edades de maternidad. Eso hasta ahora está comenzando a suceder en Colombia. Entonces, esa es otra de los temas muy particulares de la demografía colombiana. La esperanza de vida al nacer por sexo, aquí la pueden ver, uy, algo pasó con los labels, pero abajo lo que tenemos es las edades y en el eje vertical tenemos la esperanza de vida al nacer, 76,6 años es para los colombianos, una brecha que tenemos entre hombres y mujeres, de nuevo la gráfica, no sé, pero la línea gris es para las mujeres y la línea roja es para los hombres. Entonces allí lo que vemos es de nuevo una vez más que esa esperanza de vida al nacer entre hombres y mujeres tiene una brecha importante, 79,2 años para las mujeres, 74,1 para los hombres. Y aquí vemos una cifra que utilizamos muchísimo los demógrafos y todos los actuarios, ahora que está de moda todos los cálculos pensionales también. Esta es la esperanza de vida a cualquier edad, ya no solamente a la edad 0 o al nacer, sino para cualquiera de las edades. Entonces, esto también es normal, se va acercando entre hombres y mujeres a medida que van evolucionando los años. Sin embargo, en el caso colombiano, ustedes ven esa brecha hasta casi los 60 años. Eso no es lo normal. En la mayoría de los países eso se empieza a cerrar sobre los 25 años. Otra vez, el exceso de mortalidad masculina es la que hace que veamos esas dos líneas separadas en el caso colombiano. Entonces, como usted interpreta esta gráfica, es que si usted nace a la edad 0, pues tiene las esperanzas que les acabo de leer. Pero, por ejemplo, alguien que está entre 65 y 69 años puede esperar vivir más o menos 30 años. ¿Sí? Así es como leemos estas gráficas. Entonces, fíjense que a medida que va avanzando la edad, esas esperanzas también han incrementado en todos los países que ya se envejecieron y en Colombia también. Para una persona que tiene incluso 75 o 79 años, la esperanza de vida a esa edad es alrededor de 15 años. Entonces, otra vez la pregunta, ¿llegaremos todos a ser centenarios? Bueno, en realidad dependemos de muchísimos factores, pero si miramos este efecto neutral de una esperanza de vida, pues pareciera que hacia allá vamos. Todo esto tiene unos efectos entonces también sobre toda la composición demográfica, la famosa pirámide de población. Hace muchos años dejó de tener esa forma exclusiva de triángulo o de pirámide y empieza a cambiar, volverse un diamante hasta que luego se convierte en una pirámide invertida. Entonces, estas tasas brutas de natalidad y mortalidad nos dan una idea muy rápida de qué va a pasar con el crecimiento poblacional. Otra vez son tasas brutas, pero como son tan fáciles de sacar, por eso es que las sacamos. La línea que está continua es la tasa bruta estimada y la observada es la que son las rayitas. Entonces, fíjense ustedes que y no solamente le pasó al DANE, le pasó a todos los demógrafos del país. Lo que estamos observando es que esa tasa bruta de natalidad o la natalidad en general está muy por debajo de lo que esperábamos y la de mortalidad también. Y esto sucede también una y otra vez a todos los expertos. Somos muy pesimistas con esas mejoras de la mortalidad. Otra vez, esto no le pasó solo a los colombianos, le pasó a los americanos, a los alemanes, a los japoneses, a todos. Lo que vemos es que esas mejoras de mortalidad cada vez son superiores incluso a lo que nosotros mismos nos esperábamos. Entonces, cada vez mejoramos más en la mortalidad
Y la natalidad en el caso colombiano con esta caída del COVID, pues sin duda alguna la brecha es enorme entre lo que pronosticamos y lo que estamos viendo. Bien, aquí están las famosas pirámides. En el 50, que son las líneas grises, sí teníamos esa forma de triangulito, sí era un país con alta fecundidad y alta mortalidad, y lo que vamos viendo es que a medida que vamos avanzando, 2025, ya estamos en esa forma más de diamante. En este momento estamos en pleno bono demográfico, que es tener esa forma de diamante, tener el gordito en las edades más jóvenes, en las edades productivas. Eso hace que estemos en pleno bono, es decir, hay más gente en edades productivas que en las edades extremas, que son las dependientes. Y ese es un momento que sucede una vez en la historia. Otra vez, la transición demográfica no se devuelve. No importa lo que usted haga, no importa cuánto dinero le dé a las mujeres para que tenga hijos, ya no van a tener más. Entonces, esa transición, como no se devuelve, el bono demográfico sucede una vez en la vida. Parte de la preparación para el envejecimiento está en aprovechar ese bono demográfico. Ese bono demográfico no se canjea automáticamente. Nos lo regala la demografía, sí, pero tiene que ir acompañado de la economía. Si nosotros no estamos empleando la mayor parte de esa población, si no incrementamos sus ingresos para que además aumenten sus tasas de ahorro, no vamos a lograr profundizar el capital para sobrevivir al envejecimiento. Si no cambiamos el contrato social y si no empezamos a darle ingresos a ese 75% de colombianos y colombianas que hoy en día no reciben porque no tienen acceso a pensión, la economía se reventó. No hay manera de que sobreviva. Ningún sistema pensional hoy en día es viable, ninguno. No el que tenemos, no el familiar, que era como vivía mi abuelita dependiendo de sus hijos, ninguno. Por eso el contrato social tiene que reescribirse, no hay otra manera. Y por eso el envejecimiento es un reto global, porque ese cambio en la pirámide no sucedió solo en Colombia, sucedió en absolutamente todos los países del mundo. Algunos llevan ya más ratico en esto que otros, ¿no? Países que ya nos llevan 20, 30 años de ventaja como Alemania, Japón, otros como Colombia, América Latina, que estamos hasta ahora comenzando este proceso. El caso colombiano es de las transiciones más rápidas, como ven ustedes en las pirámides de la derecha, esa forma de diamantico rápidamente, ese gordito que estaba en las edades productivas, se va a volver edades improductivas o edades envejecidas muy rápidamente. Es de las transiciones demográficas más rápidas del mundo. Cuando Notenstein escribió esto, lo escribió usando información de países europeos, de Europa occidental. Y esas transiciones duraron 200, 250, 300 años. La colombiana, 25 años. De las más rápidas. La más rápida es la de Irán, 15 años. Una generación en términos demográficos. 15 años es lo que le tarda una bebita recién nacida a volverse una mujer que entra en la vida reproductiva. Entonces la colombiana apenas dura un poquito más que una generación. Entonces, por eso es muy, muy rápida y ahí está el reto para nosotros. Bono demográfico es la única manera de prepararnos para el envejecimiento. Entender qué es ese bono demográfico, como lo mencionaba hace un momento, cómo vamos a aprovechar ese bono. Otra vez, nos lo regala la demografía y es este momento, en ese cambio entre alta mortalidad, alta fecundidad, a baja mortalidad y baja fecundidad, resulta que eso no se da al tiempo. Primero cae la mortalidad y las familias les toma tiempo darse cuenta de esa caída de la mortalidad. Como siempre, ejemplo, mi familia, mi abuelita tuvo 18 hijos, de esos 18 hijos solo 9 sobreviven a la edad adulta. Eso ya no pasa, ¿no? Toma un tiempo. La siguiente generación, mi mamá y mis tías, todas ya 3 hijos, y los 3 hijos sobrevivimos todos a la edad adulta. Entonces, claro, ya las familias se dan cuenta, no necesito tener tantos hijos para que sobrevivan algunos que me puedan mantener cuando sea viejito o viejita. Entonces, las sociedades empiezan a incorporar eso, pero eso toma un tiempo. En el caso colombiano, una generación, en los otros países, como les decía, muchas más. Y por eso se produce el bono demográfico, tener esas pirámides en forma de diamante. Entonces, en ese periodo vamos a tener muchos menos dependientes de los que teníamos antes, pero esas razones de dependencia empiezan a recomponerse. En la pirámide en forma de triangulito, el caso de mi abuelita, pues tenían que sostener un montón de muchachitos. En la dependencia se daba por dependencia en los menores. Hacia dónde vamos, en el envejecimiento,
los dependientes van a ser los mayores, los adultos mayores. Entonces vamos a ver rápidamente ese cruce, como ustedes lo ven, estamos muy cerca que suceda 2034-2035 en esta gráfica en el que se da ese cambio composicional de la población donde vamos a empezar a tener muchos más adultos mayores que menores de 15 años. Una vez más, Colombia es un país de regiones y esto no sucede de forma homogénea en todo el territorio nacional. Como ustedes lo ven y se les mencionaba hace un momento, la región cafetera es donde ya en este momento tenemos mayor población envejecida y que si seguimos algunas definiciones por encima de 20% ya se puede considerar completamente envejecida. Entonces esto ya sucede en Quindío y en Caldas en el país, es decir, ya tenemos unos departamentos que ya están envejecidos en el país. Y en el otro extremo, otros muy rejuvenecidos, 6% todavía solamente de población de adultos mayores, Vaupés, Guainía, Bichada, Amazonas, La Guajira, Guaviare, Chocó, Casanare, Putumayo. Otra vez, allí vemos las diferencias que tenemos entre los famosos territorios olvidados y aquellos que han sido socioeconómicamente mucho más avanzados en el país, también se refleja en estas condiciones de mortalidad. Entonces, para entender mucho mejor este bono demográfico tenemos esta nueva herramienta en el DANE que, como les decía, orgullosamente lo estamos produciendo ya de manera oficial y aquí ustedes pueden hacerlo. Lo que sale detrás de esta teoría está la famosa teoría de ciclo de vida. Ciclo de vida quiere decir que cuando somos muy niños, cuando somos adultos mayores no producimos, pero cuando llegamos a cierta edad, hacia los 12, 15 años comenzamos a producir, tenemos un pico en la edad mediana de producción. La teoría que nos decía que el consumo era precisamente un reflejo también de esa producción o de esos ingresos. Pero resulta que cuando esta teoría se escribió, todavía no se había escrito la transición demográfica y todavía no la conocían. Esto sucede en los 30, noten, está escribe la transición demográfica en los 40. ¿Qué hemos encontrado? La línea fucsia es ese ingreso y en efecto es como nos lo decía la teoría, pero la gris es el consumo y se creía que era paralela o también esa U invertida en todas las edades y resulta que no. Y otra vez esto no es exclusivo del caso colombiano, esto sucede en absolutamente los 84 países que tienen ya estas cuentas nacionales de transferencia, el consumo nunca cae, incluso puede subir. En el caso colombiano sube un poquitico y luego ahí tiene como una colita, pero hay países donde esa línea gris sigue para arriba incluso. ¿Por qué nunca cae el consumo en el envejecimiento? Que no adivinan en qué es lo que más consumen las personas o los adultos mayores. Salud, exactamente. Salud. Y los costos en salud no son baratos. Las enfermedades del envejecimiento no son baratas y además no nos da una enfermedad, sino muchas. Es lo que los demógrafos llamamos comorbilidades, son todas, ¿recuerdan la pandemia? Las comorbilidades son muchas enfermedades a la vez. Entonces una persona mayor tiene problemas de tensión, pero también de diabetes, pero también de visión, pero también de audición, pero muchísimas a la vez. Cánceres que son muy costosos, que tienen unas necesidades muy grandes y que imponen también un costo fiscal muy alto. El costo fiscal del envejecimiento no es las pensiones, que sí lo es una carga fiscal grande, es más grande en el sistema de salud, precisamente por esto. Entonces allí de nuevo pues tenemos toda un área de negocios en la que podemos estar allí produciendo muchas cosas en materia de salud porque las demandas no van a parar, en salud son muy grandes en la edad. Otra de las cifras que me enorgullece presentarles es precisamente estas cuentas nacionales de transferencia por género. Aquí somos el primer país que oficialmente las produce en América Latina y esto es muy importante porque si bien la migración es una forma de hacerle frente al envejecimiento, la otra fuente fundamental es el bono de género y aquí lo vamos a ver por qué. La línea azul son los hombres, la línea roja son las mujeres y el total es la línea amarilla. Entonces, si yo resto de la anterior diapositiva los ingresos menos el consumo a lo largo de las edades, encuentro este déficit o superávit de ciclo de vida. Es normal, cuando estamos muy pequeños solamente consumimos o mayoritariamente consumimos, cuando llegamos a ese pico de ingresos, pues empezamos a tener ese superávit, ¿no? Y otra vez cuando envejecemos, pues volvemos a ser de nuevo como niños, como bien lo dice el refrán popular. Entonces, claramente esto es lo que sucede, pero vean ustedes las brechas de género.
Para los hombres, ese superávit alcanza, pues primero es mucho más ancho el bono o el superávit, va desde los 25 años hasta los 65, para las mujeres es apenas de unos cortos años. ¿Qué nos decía también la teoría económica? Precisamente esto debería ser una entidad, una identidad contable. Esas etapas superavitarias deberían compensar las deficitarias, ¿no? Entonces, lo que hacemos en la edad mediana debería satisfacer o cumplir y llenar económicamente. Tenemos en el eje vertical plata, millones de pesos. Debería compensar esas partes en las que le quedamos debiendo o a nuestros papás, la generación anterior, o a nuestros hijos, las herencias que podemos o no dejar. Resulta que no. Y en el caso de las mujeres, mucho menos. Y una vez más, esto no es exclusivo del caso colombiano. ¿Qué es lo que hay detrás? Las diferencias que hemos hecho socialmente entre hombres y mujeres, el acceso al mercado laboral pago y las tareas domésticas no remuneradas en el hogar que hacemos las mujeres. Eso es lo que hace que tengamos muchísimos menos ingresos. Entonces, si bien sabemos ya que el envejecimiento es femenino, pero la mayoría de mujeres no tenemos ingresos y como no tenemos ingresos laborales, pues tampoco pensión, morimos. Por eso el bono de género se vuelve fundamental. Aquí ven ustedes las dos gráficas de los dos tipos de ingresos. Para formar esa curva de ingresos sumamos estos dos tipos de ingresos, ingresos laborales o ingresos del trabajo, que están a la izquierda, y a la derecha los ingresos del trabajo por cuenta propia. Fíjense ustedes en el eje vertical, muy distintos. Los ingresos laborales se aproximan a los ingresos que son de trabajos que son remunerados y que tienen todos los pagos asociados de salud y pensiones, mientras que los cuenta propia no. Entonces son más de 2 veces en el pico la diferencia que tenemos. Y fíjense ustedes también quiénes hacen más los unos que los otros. Y esto también es algo particular del mercado laboral colombiano. La mayoría de cuentapropistas son hombres. La mayoría de mujeres queremos trabajar en el mercado laboral formal. ¿Qué hay detrás? Seguramente muchas cosas, pero sobre todo en el caso de las mujeres somos menos aversos al riesgo. Y queremos tener este tipo de trabajos porque seguramente nos garantizan más seguridad a nosotras y a nuestros hijos e hijas. Entonces, enganchar a las mujeres en el mercado laboral es también comenzar a aprovechar esa formalización que es absolutamente necesaria para poder prepararnos para el envejecimiento. Hoy en día, otra vez, necesitamos enganchar más personas en el mercado laboral formal de tal manera que aumenten su tasa de ahorro. Recuerden que las pensiones no es nada más que un mecanismo de ahorro forzoso. Entonces, esto va a hacer que la gente no solamente empiece a tomar mejores decisiones financieras, todos deberíamos comenzar a ahorrar desde los 20 años, sino que los va a obligar a tener ese ahorro forzoso. Entonces, empezar a aprovechar el bono de género también es empezar a aprovechar esas diferencias en el mercado laboral estructurales entre hombres y mujeres. Estas son las transferencias públicas per cápita de entrada, o sea, lo que le entra a los hogares, a las personas, a los colombianos y colombianas por cada una de las transferencias que recibimos. Morada en educación tiene sentido, mucho más sobre las primeras edades, es la más alta en esas primeras edades, luego está salud y ahí se invierte. Y ahí es donde está lo que yo les decía. En salud es donde se va todo el gasto fiscal, se vuelve el costo mucho más alto y en el envejecimiento esto no hace más que crecer. A medida que las tecnologías de salud van avanzando y se van abaratando, pues seguramente vamos a ir viendo ese abaratamiento también. Pero en este momento las enfermedades del envejecimiento son enfermedades muy costosas. Luego les sigue pensiones. Otra vez, claramente no tenemos costos de pensiones cuando somos niños, pero sí cuando estamos adelante. Y les recuerdo, este es el costo de las pensiones, estos son solo transferencias públicas, o sea, esto solamente es lo que nos gastamos en pensiones, de 25% de la población colombiana, porque en Colombia las pensiones no son universales, solo 25% de la población tiene acceso a ellas. Y de ese 25% de las personas que son mayores de 60 años que tienen acceso a esta pensión, menos de 1 millón son las que ganan pensiones muy, muy altas. O sea, ese gran costo que tenemos en las pensiones se le debemos precisamente a esas personas que tienen pensiones muy, muy altas. El grueso, 80% de las personas reciben entre 1 y 2 salarios mínimos de pensión, de ese 25% que reciben pensión. Otras transferencias que tenemos en efectivo, el grueso están en las primeras edades y otros en especie que se reparten a lo largo de las edades en el país.
Y estas las salidas, es donde las estamos fondeando, lo que nosotros aportamos en nuestros impuestos o que estamos pagando o retornando o haciendo los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones. Otra vez, si ustedes se fijan en el eje vertical, la diferencia es abismal, solamente me voy a volver para que ustedes lo vean. 18 llega en esta gráfica y en esta a 14, desfondeado. Una vez más, esto no es exclusivo del caso colombiano, esto ha sucedido en todos los países. Colombia tiene una ventaja, nosotros hicimos explícita esta deuda pública, el grueso de países del mundo no lo ha hecho. Entonces, en las cifras que se producen de gastos fiscales, el grueso de países no han revelado esto, ¿no? Nosotros tenemos esa ventaja, podemos verla, podemos medirla en el caso colombiano y hacerla pública y presentarla en espacios como estos. Entonces aquí se ve claramente, digamos, hay unas transferencias que pagamos nosotros para educación, para salud. Recordemos pues este marco fiscal que tenemos fijo en Colombia, donde hay un 20% de lo que se tiene que dedicar del presupuesto nacional a salud, 20% a educación y el resto se empieza a hacer móvil. Entonces los dos más grandes, educación y salud, y luego vienen otros en efectivos y otros en especie. De tal manera que si nosotros revisamos entonces lo que está sucediendo en las transferencias públicas de pensiones, ahora sí voy a tomar solamente ese pedacito de esa área que teníamos de pensiones y aquí tenemos pues ya las entradas, lo que le entra a los hogares por pensiones y las diferencias de género, una vez más, son abismales. Entonces, otra vez, ya tenemos ahí una acumulación de inequidades. Solo 25% de la población colombiana se pensiona o recibe pensión. De ese 25%, el grueso son hombres. Como ustedes lo ven acá, la brecha entre hombres y mujeres es altísima y para los hombres, si bien sigue creciendo siempre a través de todas las edades, excepto hay un pedacito, una muelita que tenemos, para las mujeres ni siquiera crece, ¿no? Llega una edad y se estabiliza. Entonces, sí, estamos esperando tener de nuevo este envejecimiento del cual queremos todos aprovecharnos y llegar a tener una vejez digna o, como ustedes lo quieran llamar, pues nos toca hacer una transformación social que es muy importante. Y esta transformación social, de nuevo, pues va a arrancar desde las mujeres. ¿Por qué las mujeres trabajamos muchísimo menos que los hombres? Porque dedicamos el grueso de nuestro tiempo a las labores domésticas. Y una vez entramos, o salimos más bien del mercado laboral y entramos a las labores domésticas no remuneradas, es muy difícil generar en las mujeres. En Colombia, la edad promedio, la educación promedio de las mujeres es mayor que la de los hombres, como en la mayoría de los países latinoamericanos y por eso se llama la paradoja latinoamericana. Sacar a las mujeres de las casas, llevarlas al mercado laboral nos va a garantizar que el grueso de ellas quieran trabajar en el mercado laboral formal. Vamos a incrementar los ingresos de los hogares y asimismo el grueso de los consumos dedicados por las mujeres se dedican hacia el hogar y hacia los hijos a diferencia de lo que hacen los hombres. Entonces vamos a estar también allí anotando varios temas que son importantes. Prepararnos para el envejecimiento incluye que tengamos medidas migratorias, medidas demográficas, pero también aprovechar el bono de género. Muchas gracias. Muchas gracias a Piedad Urdinola, directora del DANE, por esas cifras de esos cambios demográficos en Colombia y las particularidades en nuestro país, Colombia, viviendo una de las transiciones demográficas más rápidas del mundo.